Ahora sí, ahora salimos en vivo y en directo. Estamos grabando, perfecto. Respecto al material, les envía a todos el formato de PDF. ¿Por qué? Porque no estaba el formato en PDF y no se conseguía el libro. Recuerden que yo les dije que no se conseguía el libro. De paso, aprovecho para mostrarles a ustedes la portada del libro. Este es el libro, que es Armonía de los Evangelios, de George Knight. No se consigue, les dije los otros días, no se consigue. Pero también trabajamos con este material que es de Carroll, B.H. Carroll. Esto es, bueno, Éxodo y Levítico, pero este es uno de los tomos, ¿sí? Y también quiero decir, está todo este material preparado con evidencia que existe un veredicto de George McDowell, excelente autor. Esto, más algunas cosas que el Señor me dio a través del tiempo, es lo que engloba todo el material. Vuelvo al de George Knight, al material de Armonía de los Evangelios, del libro. No se consigue el libro y no estaba en PDF, entonces lo encontré en PDF y lo traté de compartir con todos ustedes por intermedio de los directores. Algunos no lo pudieron descargar, pero era muy sencillo, había que bajar nada más, no había que descargarlo, ya estaba descargado. Y bueno, ahora la hermana me dice que tiene alguna situación complicada para imprimirlo. Sí, yo no soy especialista en eso, pero hermana, debería averiguar dónde en una casa de copiado podrían hacerlo. Pero en principio se podría leer desde el dispositivo, aunque, bueno, agrandando la letra, en fin, si tenemos dificultades para poder ver. Hasta acá es lo que tiene que ver con el material. Y dicen que no puedo bajarlo, sí. Y Jessica, en realidad no hay que bajarlo, ya está bajado. Hay que bajar el cursor nada más. A ver si yo lo puedo hacer rápidamente para mostrarles, simplemente para mostrarles. A ver, a ver, acá lo tengo. Acá lo tengo. Bueno, no sé si pueden ver ahí, no sé si pueden apreciar ahí. Pueden apreciar ahí, Directamente aparece, directamente aparece descargado. descargado. ¿Alguien Sí, está tiene? descargado. Hasta se puede ampliar la letra también. Claro, bueno, gracias, Liliana, gracias. Justamente, está descargado y se puede ampliar. A ver, la hermana, Sí, ¿ve? No sé si puede ver la sí, hermana ahí. Ahí se se puede, puede. pero no se puede. Claro, yo quería imprimirlo, no lo Sí, puedo descargar. eh, ahí ya no, desconozco, Ah, no sé O cómo sea se que podría hacer. Pero en para descargarlo principio, te pide una tarjeta, el sistema. ajá, bien. Bueno, pero Pero la buena noticia es que en realidad ya está en PDF, por lo menos está el material y no se conseguía mm, el libro, así que celebremos que por lo menos tenemos el PDF. Pues seguramente Pastor, en algún lugar lo van a ¿sirve? poder. ¿Perdón? ¿El bosquejo que habíamos imprimido antes, ese nos sirve para trabajar o no? Justamente el bosquejo es para que la hoja de ruta para que ustedes sigan. El bosquejo no es el libro este todo. El Sí, bosquejo sí, sí. contempla cosas de Carroll, cosas de Josh McDowell y algunos aportes que hice yo. Porque por eso tiene en el bosquejo dice Armonía de los Evangelios con modificaciones. Si ustedes leen bien al principio, dice con modificaciones. Esas modificaciones es algo que no está en el libro. Y cosas que están en el libro tampoco las contemple porque no armonizan con nuestras creencias, con nuestra doctrina. Nosotros tenemos mucho material, en todos los institutos bíblicos estoy hablando, mucho material bautista, adventista, presbiteriano, grandes autores, excelentes, que aportan muchísimo, pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que revisar en lo que tiene que ver con el material, porque a veces no condice con nuestra doctrina. Entonces, ese libro
es aproximadamente un 60-65% del material y el resto es de esto que yo les mostré. Así que quédense tranquilos. En tanto y en cuanto puedan seguir la hoja de ruta, el bosquejo está perfecto. No van a tener mayor problema. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Ustedes ya doy por sentado que han leído la preexistencia de Cristo, la anunciación, los sucesos preliminares, pero habíamos visto en la clase anterior todo lo que tenía que ver con el periodo intertestamentario, ese periodo de silencio de 400 años, que aunque no hubo inspiración divina, no hubo voz profética, nada para que se escribiera, digamos, escrituralmente inspirado por Dios, tuvo un aporte significativo para la época del Nuevo Testamento, para la época neotestamentaria, en la época de Jesús, y vimos los aportes. Así que es importante que sepan eso, que lo tengan en cuenta. Recuerden que el próximo jueves tienen el primer parcial. Vamos a hacer el primer parcial para ver cómo vamos asimilando toda la materia. Otra cosa que aparece en ese periodo intertestamentario, yo les mencioné, es la gesta por la independencia judía, por medio de la dinastía de los asmoneos, los macabeos, y aparece después del segundo siglo después de Cristo, aparecen los libros apócrifos, los llamados libros apócrifos, que ustedes ya seguramente lo han escuchado. Apócrifo significa falso u oculto. Y entre esos libros están Primera y Segunda de Macabeos, que no están incluidos en el canon bíblico, pero tienen un aporte histórico. Así que es un aporte simplemente histórico, por lo que ocurrió en esa gesta de la recuperación de Jerusalén, sobre todo, y del templo, ¿recuerdan? Bueno. Vamos a meternos de lleno a lo que tiene que ver con la preexistencia de Cristo. Mucha gente que no es religiosa, mucha gente atea, incluso algunos cristianos, sobre todo cristianos nuevos, creen que la existencia de Cristo Jesús, es a partir de su nacimiento. Es decir, muchos cristianos nuevos, mucha gente que no conoce al Señor, creen que Cristo comienza y entra en la historia, existe, comienza a existir a partir de su nacimiento. Pero, ¿cómo le explicamos nosotros a una persona atea, a una persona no religiosa, que Jesús es preexistente? Es decir, que es antes de su nacimiento. Bueno, se comienza a complicar un poquito acá el tema de tener que explicar eso. Nosotros, como lo sabemos, como lo hemos aprendido y como manejamos un idioma, que es el idioma que Dios habla, es que es el idioma de la fe, y por fe creemos todo lo que está escrito, para nosotros nos resulta muy sencillo. Pero para alguna persona que no es religiosa, que es escéptica, difícilmente va a poder entender que alguien que nació en un punto y en una fecha determinada ya existía. Bueno, la iglesia ha estado 2000 años tratando de explicar el nacimiento de Jesús, su preexistencia, pero sobre todo y fundamentalmente el nacimiento virginal, ¿no? La concepción virginal de Cristo Jesús. Bien, entonces la historia terrenal de Jesús está relatada en los evangelios, pero su existencia es aún antes de la eternidad. Antes que todo fuera creado, el Señor ya existía, antes de la eternidad. Dice Isaías 57:15, el que habita la eternidad, hablando de Dios, y si hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad, el que habita la eternidad. Otras versiones dicen en la eternidad, pero el original dice el que habita la eternidad. Es como dando a entender que Dios la habita, la pone, la establece la eternidad. Dios es antes de la eternidad. Dios no puede ser, no puede estar sujeto a tiempo y espacio.
Dios es atemporal, es intemporal. No se puede. La famosa pregunta, famosa chicana de quién creó a Dios. ¿Vieron? Los ateos, los incrédulos, hacen ese tipo de preguntas. ¿Quién creó a Dios? Bueno, pero es una pregunta absurda. No existe tal, eh, no existe tal pregunta. ¿Cómo quién creó a Dios si Dios por definición es el hacedor de todas las cosas? Dios ya existe antes de lo que nosotros conocemos como existencia, como mundo, como eternidad. Dios la establece la eternidad. No es que Dios está en la eternidad, sino que Dios ya la establece, la pone. ¿Se entiende lo que les digo? Preguntar quién creó a Dios es como decir helado caliente. No existe. ¿Se entiende la comparación? Es algo que no existe. A Dios nadie lo hizo. Con lo cual es una pregunta que no corresponde. Dios, por definición, es hacedor de todas las cosas. Entonces, esa preexistencia de Cristo es de antes de todo lo que nosotros conocemos como mundo, universo y su definición, ya en Juan 1.1, como lo vimos el otro día, es categórica. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era, cuando menciona el verbo, está mencionando la segunda persona de la deidad. ¿Se acuerdan que vimos que esa palabra Dios tenía una pluralidad, que era una singularidad, pero que era una pluralidad, quiero decir? Que es el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en la creación ya estaba el Logos, creando todas las cosas. Jesús mismo en Juan 8:58 hace la declaración, antes que Abraham fuese, yo soy. Repite después el mismo patrón en la oración sacerdotal, Juan 17:5, y dice, miren lo que dice Jesús, Padre, en la oración de despedida de los discípulos, Juan 17:5, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bueno, más citas para confirmar esta autoridad y esta verdad. Colosenses 1:17, Hebreos 7:3 y uno de los libros más queridos por mí, de los que más me gustan, es Colosenses, perdón, Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. También Colosenses 1:17. Después ocurre algo para confirmar esta verdad, que es lo que se llama en doctrina la teofanía o la cristofanías. Teofanía o cristofanías. Teo significa Dios y faino, inos, significa aparición o aparecer. Esto quiere decir apariciones de Dios o apariciones de Cristo. ¿Cuándo? Antes de su nacimiento. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, tenemos ya que pensar que es Cristo mismo. Es la revelación de la segunda persona de la deidad. Eso lo van a ver con más detalles en el libro de doctrina, cuando veamos doctrina. Pero algunas teofanías, vamos a ver algunas teofanías. Bueno, Miqueas 5, versículo 2, dice el profeta Miqueas, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Confirma otra vez esta verdad. En el huerto
en el huerto de Edén, capítulo 3, versículo 8, ahí el autor de Génesis, Moisés, dice algo muy, muy interesante. Miren lo que dice. Cuando el hombre peca, cuando el hombre peca, ¿qué hace? Se esconde, ¿no es cierto? O se esconde. No, se esconde. Se esconde de la presencia de Dios porque Dios escuchó ruido de platos rotos en el huerto. ¿Vieron cuando los chicos rompen algo? ¿Qué hacen los chicos? Van y se esconden, ¿no es cierto? No, se esconden, no se esconden, se esconden. Entonces el hombre se esconde y dice el versículo 8 del 3: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez vieron alguna voz, porque dice, oyeron la voz que se paseaba en el huerto. Normalmente, generalmente la voz, la voz se oye, no se ve. Lo que estaban viendo acá era una teofanía, ¿sí? Bueno, el ángel del Señor a Agar, ¿se acuerdan de Agar? La sierva que contrae Abraham en Egipto. Resulta que Sara era estéril, no podía tener hijos, entonces le dice a Abraham que se llegue a su sierva, Agar. ¿Y Abraham qué le dice? No, mirá, vamos a orar, vamos a ver si es la voluntad del Señor. En realidad yo no siento de parte de Dios, ¿no? ¿Eso dice Abraham? No, simplemente dice se llegó a su sierva. Agar queda embarazada y comienza un conflicto familiar. ¿Y qué hace Agar? Huye de la casa. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Génesis 16:7. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también, atento a esto, le dijo también el ángel de Jehová, recuerden, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Bueno, un ángel no puede hacer absolutamente, no puede multiplicar descendencia un ángel. Con lo cual se sobreentiende, los biblistas, todos los comentaristas coinciden con que este ángel de Jehová es la segunda persona de la deidad. Jesús mismo, Cristo Jesús, animando a Agar a volverse y confirmando que iba a multiplicar su descendencia. ¿Se acuerdan de Josué cuando está por entrar a la tierra prometida? ¿Sí? Ya está listo para entrar a la tierra prometida. El pueblo está listo para tomar la ciudad. Se le presenta un ángel. El ángel dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido. ¿Y qué hace Josué? Se postra. Y sabemos por otras referencias que los ángeles no reciben adoración. Con lo cual acá estamos hablando otra vez de otra teofanía o una cristofanía. ¿Sí? Bueno, hay más, pero esto es suficiente para entender acerca de la preexistencia de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a los sucesos preliminares. Los sucesos preliminares son aquellos que anteceden al nacimiento. Son esos acontecimientos o esos eventos que dieron lugar al evento más importante de la historia de la humanidad. El mundo, la historia, se divide en dos momentos, antes y después de Cristo. Este evento es el más importante. Este evento.
Y la crucifixión del Señor, o la Pascua, con la resurrección, son los dos eventos más importantes de toda la cristiandad. Entonces, es sumamente importante prestar atención a los detalles, a estos detalles que son los sucesos preliminares. Bueno, ¿quiénes son los evangelistas que narran el nacimiento y la genealogía? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son? Mateo y Lucas. Son los dos que He narran. tenido un examen. Yo a los martes y jueves estoy haciendo un estudio bíblico que estaban en clase. Y no tiene sentido. Bueno, recuerden de mutearse, por favor. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Qué pasaba con el pueblo del Señor? Israel estaba esperando un libertador político, en lo económico, en lo bélico. Y ellos creían que ese Mesías, ese libertador, los iba a librar de el yugo por el que estaban atravesando, que era ahora, en este momento, el Imperio Romano. Pero ¿qué dice la profecía de Isaías? ¿Recuerdan ustedes? La leemos para todas las Navidades. Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, Dios entre los hombres o Dios con nosotros. Una señal. ¿Cuál es la señal? ¿De qué señal está hablando? Bueno, de una virgen. De una virgen que va a concebir. Bueno, ¿cómo es que una virgen va a concebir? Bueno, en principio, biológicamente hacen falta algunas cosas para que una virgen deje de ser virgen y pueda concebir, ¿sí o no? Sentido común. Pero ¿cuál es la señal? La señal es que esta virgen va a concebir no por naturaleza humana, sino por gracia divina. Lo que llamamos el milagro, el misterio, la concepción a partir de la virginidad de María. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo que vamos a ver ahora, que son estos sucesos preliminares, son dos eventos, o dos anuncios, mejor dicho, dos anuncios. ¿Vamos bien hasta acá? El primer Sí, sí, anuncio, pastor. el primer anuncio para ser cronológicamente correctos, recuerden que esto es armonía, con lo cual tenemos que ser, los relatos tienen que ser cronológicos. El ángel no va a María primero. ¿Dónde va el ángel? El ángel Gabriel, el ángel mensajero. Gabriel es el ángel mensajero. ¿A dónde va primero? Bueno, va primero a Elizabeth, Exacto. ¿no? A Sí, Zacarías. sí. Bien. En ese tiempo, recuerden, el nacimiento de Jesús, esto lo quiero cerrar ahora porque si no después se me pasa, es entre el año 4 y 6, no es el año 1. Cuando nace Jesús es el año 4 o 6, más 4 que 6. ¿Por qué? Hubo un papa, un tal Gregorio, que alteró el calendario. Nosotros nos basamos ahora por el calendario gregoriano, Calendario gregoriano. pero resulta que en realidad, ¿por qué decimos que Jesús nació entre el 1 y el 4 o el 6? Porque, bueno, justamente Herodes reinaba, Herodes el Grande reinaba, y es el Herodes en la época que fue puesto por Roma a gobernar Judea, a ser el rey de Israel, pero que estaba situado en Judea, para gobernar en la época esa que nace Jesús.
¿Por qué? Porque tenemos referencias. ¿Cuál es una de las referencias? La matanza de los inocentes. Pero déjeme cerrar con el tema de Herodes. Hubo cuatro Herodes. La Biblia menciona, el Nuevo Testamento menciona cuatro Herodes. Herodes el Grande. Vamos, seguimos contextualizando, ¿no? Herodes Antipas, Arquelao y Agripa. Este Herodes el Grande no era judío, era rey de los judíos y no era judío. Cosa rara, extraña, si lo hay, un rey judío que no es judío, era Idumeo, pero no importa, tenía favor con el imperio, entonces el imperio lo... Este Herodes hizo grandes obras, muchas grandes y beneficiosas obras para Israel. Lo que quería era ganarse el favor de los judíos. En realidad, lo que hace también es hermosear el templo. El templo que había sido el templo que Salomón construyó, que después se reconstruyó, pero que fue destruido también. Recuerden. Entonces él lo hermoseó e hizo una emplanada, una extensión de ese templo, y a que no saben lo que quedó de ese templo. ¿Saben lo que quedó de ese templo? Absolutamente nada, porque Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra. Lo profetizó. Eso ocurrió en el año 70 cuando Roma entra, invade Jerusalén, no queda piedra sobre piedra. Literalmente, lo que quedó del templo es la extensión que hizo este Herodes, este rey asesino de niños, asesinó a tres de sus dos hijos y de una hija para mantenerse en el poder, un sanguinario, hizo entonces esta extensión que se conoce ahora como el Muro de los Lamentos. ¿Vieron donde la gente va a orar, a poner sus peticiones? El famoso Muro de los Lamentos. Bueno, paradójicamente, eso no fue construido ni por Salomón, ni reconstruido por los reconstructores, sino fue hecha por este rey terriblemente asesino. Y la gente va y ora en ese muro. Pero bueno, después tenemos a su hijo Antipas, tetrarca. Tetrarca significa el que gobierna un cuarto de región, que está en Galilea, y es el que ejecutó a Juan el Bautista, este segundo Herodes. Ejecutó a Juan el Bautista y Jesús lo mencionó. ¿Saben lo que le dijo Jesús a este Antipas, a este Herodes Antipas? Zorra. Le dijo zorra. Después está Arquelao, también hijo de grande, y después Agripa. Todos estos están en el Nuevo Testamento. Pero bueno, ya cerramos con la dinastía de los Herodes. Lo vamos a ver después en escena. Y ahora vamos un poquito entonces con el anuncio, el primer anuncio, que está en Lucas 1, del 5 al 25. Eh, Comienza diciendo que hubo en los días de Herodes, de este Herodes, Herodes el Grande, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Vieron que hay un patrón en la escritura que muchas mujeres, siendo estériles, Dios hace un milagro y logran tener su hijo o sus hijos. Ambos eran de avanzada edad, enfatiza Lucas. Y aconteció que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Bueno, ustedes conocen la historia porque la leyeron, yo estoy seguro que la leyeron, porque la tenían que leer, pero para parafrasear un poquito este pasaje, era muy difícil, eran 24 órdenes sacerdotales para ministrar en el templo.
Él estaba ministrando en el altar del incienso, en el lugar santo. Vieron que está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo es solamente para el sumo sacerdote. Los sacerdotes solamente oficiaban en el lugar santo. Y ahí es donde él oficiaba el incienso. Y es ahí que de miles y de miles y de miles de las posibilidades que le tocara a él oficiar, porque era muy complejo. Había muchísimos, muchísimos sacerdotes que nunca lograban oficiar o ministrar porque eran 24. Y se le aparece el ángel. Se le aparece el ángel Gabriel, que es un ángel, como dijimos, de mensajero, de rango superior. Aparece también, en el libro de Daniel también se aparece. Y dice que Zacarías se turbó en verle, al verle. Dice, le sobrecogió temor, dice la escritura, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozos y alegrías, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Yo pongo comillas ahí, porque no será grande, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, tenía que tomar el voto de Nazareo. El nazareo era un voto que se tomaba de consagración. No se cortaba el cabello, no tomaba alcohol, se abstenía de todo lo inmundo. Esas eran las condiciones para el nazareato, ¿sí? Será lleno del Espíritu Santo, aún, escuchen esta declaración del ángel, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es estéril, ¿y qué pasó cuando dice esto? El ángel le dice, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he venido a enviarte y hablarte y darte estas buenas nuevas. A partir de lo que él dice, como una incredulidad, queda mudo, enmudece. Y dice, quedarás mudo y no podrás hablar por un tiempo. Bueno, después de aquellos días, dice la escritura, concibió su mujer Elizabeth. Es decir, que fue un nacimiento milagroso, pero hubo una intervención biológica, ¿se entiende? ¿No? Hubo relación sexual. Hicieron los deberes, ¿no? Como corresponde. Entonces, se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. La esterilidad en la época, en las épocas bíblicas, era una afrenta, era una vergüenza. De hecho, los judíos, cuando las mujeres se casan, lo que le desean primero es prosperidad y segundo, tener muchos hijos, tener Ahí en el cosito descendencia, gran está descendencia. la tía. Bueno. Eh, claro, todo el mundo estaba esperando el embarazo. O sea, noten que las posibilidades de ellos de tener un hijo eran remotas. Ella estéril, los dos grandes. Eso ocurrió lo mismo con Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Y en realidad, como los dos eran descendientes de Aarón, tanto Zacarías ¿Mm? como Elizabeth, los dos tenían la posibilidad, o sea, su hijo tenía la posibilidad de ser sumo sacerdote, porque era una Sí, condición, un requisito para y tal, poder tal ser cual. sumo sacerdote. Pero Y vamos con el eso salió. segundo anuncio, el más importante de todos. El segundo anuncio, después de un tiempo, después de 6 meses, después de ese anuncio, en el templo a Zacarías, el ángel se traslada a una pequeña ciudad de Nazaret, insignificante. Y ahí aparece a una virgen desposada, dice la escritura. El desposorio era un compromiso importante judío, no era un compromiso como los de ahora. Vieron que
Los compromisos ahora son Mm, súper ¿qué fue? superficiales, con muy poco, valga la redundancia, compromiso. ¿Vieron? ¿Vieron que ya ahora la gente no se casa? ¿Se dieron cuenta que ya no hay, ya no hay palabra, ya no hay, se perdió el verdadero sentido del compromiso? De hecho, ¿saben que están naciendo menos hijos? No, está ¿Sabían eso? tuyo. ¿Eh? En el mundo ¿Qué están querés? naciendo menos hijos. ¿Por qué? Por la falta justamente de compromiso en las familias también. Tuyo. Les doy un dato que a lo mejor los alarme. En la ciudad de Buenos Aires hay más mascotas que niños. Bueno, era un acuerdo vinculante, formal, que obligaba a las partes a casarse. Era algo serio. María en ese tiempo te cree, se especula que aproximadamente tendría 14 años. Una niña, para nosotros, hoy, en nuestro contexto, en nuestra cultura, una niña, pero no en el contexto judío. Ya cuando la mujer menstruaba, ya era mujer. Y en general, el novio o el esposo era mucho mayor. Se cree que José era mucho mayor que ella. Pero era entonces una virgen, una doncella, a quien el ángel se le presenta. Dice que estaba desposada con un varón llamado José de la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó en sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Nosotros lo leemos de corrido muchas veces y no entendemos muchas veces o no sabemos muchas veces el contexto. La Virgen no fue tan impresionada por la presencia del ángel como el de la salutación. ¿Por qué? Porque era muy difícil que alguien saludara de esa manera. La mujer en la época neotestamentaria, en la época clásica, era era como ciudadano de segunda. Eh, para sobrevivir en la época neotestamentaria, tenía más probabilidades, más posibilidades de ser hombre. Si eras mujer o enfermo, si nacías mujer o enfermo, tenías mucho menos posibilidades de sobrevivir por la cultura. De hecho, a las mujeres muchas veces se las mataba cuando nacían, no a los hombres. Hay datos arqueológicos donde se encontraron en las alcantarillas cadáveres de niñas, de recién nacidas, y se las trataba muy mal. De hecho, se les pegaba como un símbolo de autoridad. Bueno, no podían hablar, no podían. Es decir, era una. eh, estaba cosificada la mujer. Por eso cuando Jesús viene, reivindica a la mujer. Ahora vamos a hablar, después vamos a hablar bien cuando veamos el episodio de la mujer adúltera, vamos a profundizar un poquito ese tema. Bueno, dice, el ángel le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y Mm, llamarás su nombre Jesús. ¿Alguien preguntó algo? Jesús significa el Señor es salvación. Es como un juego de palabras en griego también. El Salvador que salva. Y en arameo es muy significativo también. Este será grande, será mira, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre su casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y acá viene la pregunta del millón. Dice María, ¿qué dice María? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué le dice el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Acá, acá me quiero detener un poco porque a mí me encanta enseñar esta parte. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra. Miren, voy a enseñarles un principio que es muy, pero muy poderoso. Y es cómo opera y cómo actúa el Espíritu Santo según esta palabra. ¿Vieron Génesis 1:1 cuando dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Esa palabra se movía, es esta que tenemos acá, que quiero compartir con ustedes, espero que salga. Acá está. ¿La pueden ver? No, yo no sé cómo puedo hacer para Epiquiazó. ver. ¿La pueden ver? Sí. Perfecto. Significa cubrir, significa empollar, significa sombra. A ver esta otra, o esta otra. No, es la 23. Ahí va. Rajaf es en griego y es lo mismo, la misma idea. Empollar, incubar también, incubar. Bueno, esas palabras que ustedes ven ahí, en griego y en hebreo, las pueden googlear en el interlineal. Cuando ustedes tienen una duda, hago un paréntesis acá porque lo expliqué ya, pero lo vuelvo a explicar porque es muy, 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 es un recurso muy, muy bueno. Cuando tienen alguna duda con alguna palabra, o con alguna frase, ustedes la googlean y ponen interlineal y le sale el original, el griego o el hebreo. ¿Vieron? Entonces, volviendo a la idea nuevamente, el poder del Espíritu te vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es la forma en que el Espíritu Santo iba a engendrar al niño en el vientre de María, cubriéndola con su sombra. Ella dice, eh, ¿cómo será esto? Y esta es la respuesta. Acá hay una palabra. ¿Vieron Deuteronomio 32:11? Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma. La idea es que el Espíritu Santo incuba, como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas e iba creando. ¿Por qué? Porque hay una dinámica. El Padre y el Logos hablan, el Padre dice, por el Logos, la segunda persona habla, ejecuta la palabra y el Espíritu Santo crea, es el brazo ejecutor de la Trinidad. ¿Sí? Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Entonces, eso que el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas es lo mismo que le dice el ángel acá a María. Te cubrirá como un ave que va sobre los huevos de sus crías, empolla, incuba y da a luz. ¿Vieron cuando dice el libro de los Hechos que Pedro caminaba y con la sombra se sanaban los enfermos? ¿Vieron? El coro que cantábamos todo el tiempo, ¿eh? Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, como dice, ni tampoco Pedro, era el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que el Espíritu se mueve, ¿vieron? Cantamos, si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva, que se mueva, que se mueva. ¿Sí o no? ¿Lo cantamos? ¿Qué significa que se mueva el Espíritu Santo? Significa que Dios está empollando, Dios está dando vida, Dios está creando. Con lo cual, cuando nosotros decimos o hablamos de milagro, estamos hablando, cuando hablamos de milagros creativos, estamos hablando justamente de eso, de lo que hace el Espíritu Santo cuando se mueve. Bien pentecostales, nosotros, bien pentecostales, pensamos que el mover del Espíritu Santo es la emoción, ¿no? Lo que pasa por el cuerpo, lo que pasa por el, ¿sí? Cuando lloramos, cuando temblamos, ¿vieron la gente? Cuando se cae. Pero en realidad, cuando el Espíritu Santo se mueve, lo que está haciendo es creando, es dando vida. Ese es
Eso es lo que le estaba diciendo, de alguna manera, el ángel a María. Y le confirma lo que había pasado 6 meses atrás. Le dice, y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y que este es el sexto mes para ella, la que también llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Bueno, no solamente era anciana, sino que además ya la conocían como la estéril, vienen, tenía ya el mote, ya tenía la etiqueta. La Elizabeth, la estéril, así, era famosa y conocida por eso. Entonces dice, porque nada hay imposible para Dios. Si ella pudo quedar embarazada, vos, con el poder del Espíritu Santo, vas a quedar embarazada, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La concepción de María, la concepción virginal de María, es el evento, es el acto de humillación más sublime y más sagrado que podamos imaginar. Que el mismo Dios del universo, el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, de todo lo que existe, se digne a venir a vivir primeramente como una criatura en el vientre de una humilde chica de 14, aproximadamente 14 años. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Dice, tu parienta está en el sexto mes. Evidentemente, María no lo sabía. ¿Qué hace María entonces? ¿Qué hace? Qué haríamos nosotros? Y nos vamos corriendo a ver qué pasó. ¿Sí o no? Todo un acontecimiento. Una mujer estéril. Algunos creen que es prima. Algunos consideran que es prima Elizabeth de María, pero en realidad no darían los números, porque es una mujer muy grande. María es una niña, bueno, una mujer, pero de aproximadamente 14 años. Pariente sería lo más adecuado decir, ¿no? Hay aproximadamente 150 kilómetros de Nazaret a, supuestamente vivían en Jerusalén, porque ahí es donde oficiaba Zacarías. Con lo cual llevaría unos 5 días, 4 o 5 días para llegar hasta allá. Lo más importante es lo que ocurre cuando María llega. El ángel le había dicho que sería lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan a Zacarías? Desde el vientre de su madre. Y con la sola presencia de María, cuando llega, ¿qué es lo que ocurre? El niño que estaba en el vientre de Elizabeth es lleno del Espíritu Santo. ¿Vieron la vida intrauterina o epigénica? Eh, bueno, la verdad es que todavía no se puede entender cómo hay gente que es pro aborto. Pero evidentemente, los pro abortistas tienen la suerte que no van a tener los que no nacen, ¿no? Tuvieron la fortuna, la gracia de nacer. Bueno, a los pocos días, María emprende el viaje, se fue deprisa al pueblo de la región de Judea. Dice entonces, con el saludo a Elizabeth, al entrar a la casa de Zacarías, con el saludo, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó en mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura
que llevo en el vientre, en el vientre, quiero decir, perdón. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Bueno, a, a continuación viene el Magnificat, el cántico de María y el Benedictus, que es el cántico de Zacarías. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, pastor, Sí, hasta ahora. Bueno, cuando nosotros celebramos la Navidad, para nosotros, para mí, la Navidad es muy significativa. Para mí, yo lo vivo con mucha intensidad. Me gustan las luces, me gusta todo el espíritu navideño, me encanta. No sé ustedes, yo lo vivo con mucha intensidad y lo espero, porque me hace pensar que el Dios del universo vino a nacer y a vivir a este insignificante planeta Tierra comparado con el universo entero, para salvarme. Y la verdad que yo lo vivo con mucha intensidad, pero, para ellos no fue muy divertido. Quiero decirles que para ellos no fue para nada divertido. Fue tremendamente dramático. ¿Cómo una mujer desposada iba a quedar embarazada de Dios? ¿A quién le podían hacer creer semejante cosa? Ustedes pueden pensar en el barrio, en Nazaret, las mujeres, cuando iban a comprar al mercado y la veían a ella embarazada. Mirá, ahí va la embarazada de Dios. No sé si alguno estuvo de novio alguna vez y ¿cómo encajaría esto si le dicen, mira, estoy embarazada de Dios? Pero resulta que José decidió dejarla, ¿no? Pero el ángel se le aparece en sueño y le dice, em, despertando, perdón, por acá está. No puedo encontrar, esperen, ¿eh? Y despertando José del sueño, porque el ángel le advierte que no la abandone, que no la deje. ¿Por qué? Porque la cultura tenía que ver con que avergonzarla a la mujer y apedrearla. Era lo que merecía. Porque ¿cómo comprobaba que no era hijo de él, no estaban casados, con lo cual había cometido adulterio? Entonces, era una situación dramática, era una situación difícil. Entonces, el ángel se le aparece en sueños a José, porque él pensaba de abandonarla, dice, Eh, entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y esto es categórico y fundamental, pero no la conoció. La palabra conocer tiene que ver con, ustedes ya lo saben seguramente, relación sexual. No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, Jesús era el primogénito de María y el unigénito de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también surgió un papa por el siglo sexto de Cristo hablando y afirmando acerca de la virginidad eterna de María. Así que no tuvo otros hijos por vía biológica, sino que tuvo a Jesús, pero siguió eternamente virgen. Y siempre apareció en la historia algún trasnochado que se le ocurrió esa maravillosa idea, que parece muy romántica y muy religiosa, pero en realidad ahora vamos a ver que nunca podía haber sido virgen eternamente. Bueno, es interesante porque aparecen ahora, vamos a ver el nacimiento. El nacimiento
En realidad vamos a terminar con José, porque la última vez que se menciona a José es cuando van juntos al templo. Ya Jesús tenía 12 años, ¿no es cierto? Entonces es un viaje que hacen a Jerusalén. María después ya no hace mención de José. José no habla. Vieron que es un personaje que no habla. No se conoce palabras de José. Y probablemente José pudo haber estado muerto a la hora de la crucifixión porque Jesús en la cruz le dice a Juan eh, que se haga a cargo de su mamá, de su madre, ¿sí? Bueno, vamos con el nacimiento, el acto más trascendente y más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento histórico? Bueno, vieron que Lucas, le dije que es un historiador y no escatima en detalles. Es un excelente escritor, historiador, y sus narrativas son largas, sus oraciones son muy largas. Dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirineo gobernaba Siria. Miren los datos que da. Ahora, me gustaría que piensen en un versículo que está en Colosenses, capítulo 1 y versículo 16, que dice que todo fue creado por Él y para Él. Lo estoy parafraseando. De que está hablando de Cristo, ¿no? Todo, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho y todo fue creado por Él, Cristo, Jesús, y para Él. Entonces, hubo un edicto de Augusto César para que todo el mundo fuera empadronado. El censo, normalmente los censos se hacen de casa en casa. Va la gente y hace el censo. A este emperador no les importó nada. Dijo, no, 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 no. No hay presupuesto, no hay plata, como normalmente se acostumbra. Todo el mundo que vaya a su lugar de origen, de donde nació, y que se empadrone ahí. Ahora, María pudo haber nacido en Nazaret, en el camino. Piensen en el estrés del viaje, pero como dijimos, que todo fue hecho por él y para él, este edicto de Augusto César fue hecho por él y para él. No fue casualidad, ni siquiera fue coincidencia. Fue hecho por él y para él. Bueno, entonces también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, y a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto a María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo, primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada o en el mesón. Es lo que leemos para todas las Navidades. Em, Pero si nació en Belén, ¿por qué Jesús de Nazaret? Una pregunta básica y elemental, ¿no? Si nació en Belén, ¿por qué Jesús de Nazaret? ¿Somos de donde nacemos o somos de donde estamos? ¿O donde nos formamos? ¿De dónde somos? Bueno, yo nací en Cava, por ejemplo, pero viví toda la vida acá, en la zona norte. No me considero porteño. ¿Saben por qué? Porque la profecía decía de su estadía y de cómo iba a ser reconocido él, de Nazaret. Porque todo fue hecho, eh, todo fue hecho, todo fue formado por él y para él. Bueno, una de las cosas más tristes que yo recuerdo siempre y pienso en las Navidades, porque pienso en el censo, es una de las cosas más tristes para mí de entender. Porque dice, no había lugar para ellos en el mesón. No había, pueden pensar esto por un momento. El dueño de todas las cosas, el creador del universo, que se digna a venir a ser engendrado por el Espíritu Santo, a nacer,
y habitar entre nosotros, no hay lugar para Él. No hay lugar para el Dios del universo. Bueno, hemos hecho muchísimas obras de Navidad, ya conocemos el proceso, la dinámica de cómo es el nacimiento. Sabemos que que nació en un pesebre, no había lugar en ese mesón, es un hotel, no había lugar, estuvo en un lugar donde se alojan a los animales, quiero decir. A veces se toma se entiende pesebre por el lugar o por el comedero de donde comen los animales, ¿sí? Pero bueno, el rey recién nacido no tiene lugar. Un lugar digno, mirándolo desde el punto de vista humano, y nace en el lugar más pobre que podría existir. En un pesebre, con olor a animales y en medio de animales. ¿Pueden entender un poquito qué estaría pensando José? Siempre se habla de María, se habla de José. Yo me pongo en el papel del padre. Todo lo que tuvo que pasar, la vergüenza, lo irregular de la situación, porque no es una cosa normal, pero evidentemente tenía que acompañar el proceso. Saliendo esa noche de alumbramiento, saliendo y preguntándole al Señor, ¿por qué, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué esto? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué van a nacer acá? Nunca nadie se puso en el lugar de José. Pero el Dijo niño no. recién nacido fue envuelto en pañales, de acuerdo a la costumbre. Se acostumbraba a los bebés, a los recién nacidos, frotarlos con sal para un proceso antiséptico y, y bueno, y tenerlo. Dice el relato, y conocemos el relato, cómo sigue, la cronología. Había en la región unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar el rebaño. Por eso decimos, o por eso se entiende que no pudo haber sido nunca un 25 de diciembre, cuando nosotros celebramos la Navidad. Se cree que habrá sido entre septiembre y octubre el nacimiento de Jesús. Pero no hay problema con la fecha. No hay problema con Es más, ni siquiera la Biblia dice que tenemos que celebrar la Navidad. No lo dice. Pero tampoco dice que no la podemos hacer. Es un recordatorio, es una conmemoración, nada más y nada menos que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y lo celebramos y lo recordamos. Pero bueno, con respecto a este dato, de acá se entiende que nunca pudo haber sido en diciembre, sino en septiembre-octubre, que es cuando los pastores se turnaban para cuidar el rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció en la gloria del Iglesia, Señor. iglesia. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? Me prendió el micrófono, por ahí. Bueno, Sí, por pastor, favor, mutense, así no yo. competimos. Acá. Pablo, hola Sí, Pablo. sí. No, no encontraba dónde estaba la manito, por eso que. Igual hubo alguien que puso una manito, pero después se le fue. Ah, bueno. O sea, igual no era una pregunta. Si se supone que era entre septiembre, más o menos, y lo digo por simple. O sea, justo se da la casualidad que el Rosh Hashanah de los judíos es en septiembre. O sea, si el nacimiento de Cristo fuera en septiembre, como se da, es muy paradójico para el pueblo judío que festeja el Año Nuevo que el Mesías haya nacido en ese mes. Digamos. Esa era mi anotación, ¿no? Es verdad, Pablo, sí, 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 tal cual, tal cual. Pero en realidad, el 25 de diciembre se celebra por la Saturnalia, es decir, era una fiesta pagana que también un papa dijo, vamos a hacer la fiesta de la luz, y puso la Navidad como tradición católica para contrarrestar la fiesta de la Saturnalia. Pero miren, no, eso es
totalmente irrelevante, no importa la fecha, porque la verdad que no tiene mucho sentido la fecha, lo que sí tiene sentido es el espíritu, es a quién recordamos, ¿sí? Y me encanta la Navidad, hay que vivirla con intensidad, y sobre todo para, ustedes vieron que como todo es antes y después de Cristo, la Navidad se celebra acá y en todas partes del mundo, mayormente. Bueno, algunos países como musulmanes u otras religiones no la observa, pero se tiene en cuenta, se tiene muy en cuenta. Bueno, aparece el ángel entonces. El ángel a los pastores, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estas palabras del ángel son una declaración muy, pero muy poderosa. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Para Salvador la palabra es soter, que significa libertador, que es Cristo, que significa ungido en griego también, el Señor, Curios, que significa soberano, gobernador. Estos tres títulos que el ángel le está dando al rey recién nacido, ¿saben contra quién competía? ¿O, o a quién desafiaba en realidad? A César Augusto. César Augusto, que fue o Augusto César, mejor dicho, un excelente estratega y gobernador y emperador llamado Gallo Julio, en realidad se llamaba Gallo Julio César Augusto. A los 18 años él ya estaba en el Senado. El Senado mismo le atribuye estos títulos a César Augusto como libertador, como el iluminado y como el soberano, el gobernador. Ahora, cuando Lucas escribe esto, lo que está haciendo es una declaración que va a resonar en todo el imperio, porque esto Lucas lo escribe a un tal Teófilo, pero llega a altas esferas del gobierno. Entonces, el partido está jugado. Es decir, entra en escena un rey recién nacido que va a desafiar el imperio. Porque por otro lado, Augusto César lo que transmitió y lo que produjo en el imperio es la Pax, la famosa Pax Romana. ¿Y saben quién es el príncipe de paz? ¿A qué no saben? Sí, lo saben. Es el Señor. Entonces es como un mensaje que desafía a las altas esferas del gobierno. Estos son los títulos que ostentaba Augusto César y los títulos dados por el ángel aquí al Señor. Bueno, ¿cuál es la señal para los pastores ahora? ¿Cuál es la señal? Esto es importante, que lo van a ver al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció la multitud de ángeles alabando al Señor y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y los que gozan de buena voluntad. Así se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Pero en realidad dice, vieron al niño y a María. Como que el foco está puesto primero en el niño y después en María. Bueno, cuando vieron al niño, contaron lo que habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraban de lo que los pastores decían. Y escuchen, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Se acuerdan cuando dijimos que Lucas abrevó de datos que tuvo contacto con María? Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les hubiese dicho.
Lo extraordinario de esto, lo maravilloso de esto, es que la noticia, la buena nueva, la buena noticia, no le llegó a los religiosos, no le llegó al sumo sacerdote, que era Anás y Caifás, otra cosa rara, extraña. No había dos sumos sacerdotes. Pero Anás, como era tan corrupto y su reputación era tan mala, lo tuvieron que nombrar a Caifás para que le hiciera la segunda, ¿se entiende? Porque el tipo era un desastre y era el sistema religioso estaba tan corrompido que ni siquiera podían contar con un sumo sacerdote, tenían dos. Pero no le llegó la noticia, no le llegó a ninguno de la casta religiosa. Le llegó a unos humildes y simples pastores. No, ni siquiera pertenecían al grupo, a un grupo respetable o aristocrático de la sociedad. Eran simplemente pastores. Bueno, nosotros cuando eh, hemos hecho y hemos actuado y hemos visto muchísimas obras de Navidad, ¿sí o no? En la iglesia hicimos, ¿cuántas obras hicimos de Navidad? Muchísimas. Bueno, a partir de ahora se van a tener que replantear las obras de Navidad. ¿Saben por qué? Porque las obras de Navidad, justamente en Navidad, terminan con esto, con los ángeles cantando, ¿sí o no? Con los ángeles cantando, alabando, y los ángeles y los pastores. Pero no termina ahí el episodio de la natividad, del nacimiento de Jesús. ¿Saben por qué? Porque falta algo muy importante, muy importante. ¿Saben cuál es? La circuncisión y la puesta de nombre. A los 8 días, dice la escritura, a los 8 días debía ser circuncidado y la puesta de nombre. Y uno dice, claro, porque Jesús tenía que cumplir con la ley. De bebé, de niño, tenía que cumplir con la ley. Pero en realidad todo fue hecho por Él y para Él. Es decir, con este versículo que les dije, es importante que tengamos en cuenta de que todo el Antiguo Testamento, absolutamente todo el Antiguo Testamento, todos los libros de la Biblia, todos señalan de alguna u otra manera a Cristo, todos, todos, desde el Génesis hasta Malaquías, todos señalan en figuras, en metáforas, en tipos, en símbolos, todos, todo habla de Cristo, todo. Y todo lo que ocurre y todo lo que va a cumplir Jesús respecto y tocante a la ley, no es porque simplemente cumple con la ley, sino que fue hecho por Él y para Él, para señalar a Cristo. Y esto nos deja una enseñanza hermosa a nosotros, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos, si no señala a Cristo, no sirve absolutamente para nada. Todo el servicio, todas las canciones, el orden de las reuniones, de los cultos, de nuestra vida, del trabajo, de todo, si no señala a Cristo, no sirve absolutamente para nada, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y recuerden que ahora Cristo está en nosotros. Está con nosotros, pero está también en nosotros por medio del Espíritu Santo. Bueno, esta cuestión de la circuncisión y la puesta de nombre es básica y elemental para cualquier y todo judío que tenía que cumplir con la ley. La primera circuncisión y la primera postura de nombre que ocurre en la escritura, ¿cuándo es? Cuando Abraham tiene un hijo con Agar, Ismael. Se circuncida y se pone el nombre. Después Isaac, después los hijos de Jacob, después Samuel, después eh, Sansón. Es decir, todos los personajes y, y todos los que fueron llamados por Dios para servir, para liderar, todo judío tenía que ser circuncidado y la puesta de nombre. De modo que la natividad no termina
con las canciones de los ángeles y los pastores, sino que termina acá. De hecho, el versículo 21 de Lucas está separado por un título que habla acerca de los padres yendo a Jerusalén, pero en realidad no podían ir a Jerusalén porque todavía no se cumplía el tiempo de la purificación. Ella necesitaba 40 días para presentarse en el templo. De modo que no podían ir al templo si no eran pasados los 40 días. Y ahí sí recién podían llevar al niño al templo. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguimos adelante? Pregunta de curiosidad. Adelante. Lo que antes era la circuncisión, digamos, que se hacía a los 8 días, ¿es ahora la presentación que se le hace o es otra cosa distinta? No, 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 no. No, la circuncisión es un rito. La circuncisión es un rito. Es un rito que después en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamentario se habla de la circuncisión del corazón, que es la conversión en realidad. Los judíos, incluso los prosélitos, se tenían que circuncidar para abrazar la religión. No, la presentación del templo es un acto simbólico porque nos bautizamos niños. El bautismo es a partir del conocimiento, digamos, del sentido común de una persona que tiene, ya que entiende qué es qué es lo bueno y qué es lo malo, y se especula con cierta edad para hacerlo, pero no un niño que es totalmente inocente, y simplemente se presenta en el templo como entregándoselo al Señor. ¿Sí? Profe, otra duda que me quedó a mí, Sí. que no escuché o no entendí. ¿Por qué Jesús era el Nazareno si nació en Belén? Le decían el Nazareno. Porque residía en Nazaret y porque la profecía decía que tenía que ser de Nazaret. Iba a ser llamado Jesús de Nazaret, que no es nazareo, sino de Nazaret, la ciudad. Bueno, la Listo, presentación gracias. en el templo, la presentación del niño en el templo, recuerden, no hay una correcta un correcto proceder en un nacimiento si el niño judío, si no se circuncida. Es decir, porque ¿a quién pertenece? Para pertenecer al pueblo era la señal del pacto, recuerden, ¿sí? Entonces, carece de fundamento no decir que Jesús fue circuncidado y la puesta del nombre, sumamente importante, ¿no? Que no se iba, vieron que los niños se llamaban como sus padres. En el caso de Juan el Bautista no se llamaba como el papá Zacarías, y en el caso de Jesús tampoco se llamaba José, sino que se llamaba Jesús. Ahora, después María tuvo otros 4 hermanos, varones y hermanas, y uno de sus hermanos sí se llamó José. Simón, José y otros dos. Pero bueno, la presentación de Jesús en el templo. Hay algunos actores que aparecen en el templo que estaban esperando la venida justamente del Mesías. Dice, había en Jerusalén un hombre, se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería muerte sin antes ver a Cristo. Entonces, cuando los padres del niño Jesús trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos, lo bendijo diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Bueno, otra actora, una actora también, Ana la profetisa, estaba en el templo, hija de Fenuel, se dice, de la tribu de Aser, que era de edad avanzada y también estaba esperando la consolación, ¿no?
Después de viuda, hasta los 84 años. Dice, y nunca se alejaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones, llegando ella, en el preciso momento, daba gracias a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Vieron que las mujeres terminaron siendo las primeras evangelistas? La visita de los magos. Bueno, eso ocurrió en realidad cuando ya el niño estaba en la casa. Nosotros ponemos a los magos en el pesebre, ¿vieron? En las obras. Bueno, bórrenlo, sáquenlos de ahí, porque ya no estaba en el pesebre el niño, estaba en la casa cuando llegan los magos. ¿Quiénes eran los magos? Melchor, Gaspar y Baltasar, como dice la Biblia, ¿no es cierto? No, no existe. No, no dice que eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ni siquiera dice que eran tres. Se especula que eran tres porque llevaban oro, incienso y mirra, pero podían ser tres, cinco, 10, 15, una caravana. En esa época, por lo general, se iba en caravana. Ellos eran de Oriente, probablemente de Babilonia o de Persia. Eran una especie de astrónomos que leían el cielo, los astros, interpretaban y Dios les muestra la estrella que debían seguir, diciendo que iba a nacer en Belén, dando la señal que iba a nacer en Belén. Dice la escritura, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito en la profecía. Nada más desatinado, ¿no? Que ir a un rey y preguntarle dónde va a nacer un rey. Sobre todo un rey sanguinario y terrible como Herodes. Claro, le preguntan, ¿dónde va a nacer el rey? Perdón, yo ya nací. Yo ya, o sea, ¿dónde va a nacer el rey? No, yo ya nací. ¿Qué es esto de que Bueno, díganme ustedes. Así yo también puedo ir a adorarle. Y él indagando, miren, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, le dieron una mano diciendo por la profecía dónde iban a ser, en Belén. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, conocemos la historia, el episodio, ellos entran, era la casa, no, no era un pesebre ya, estaba en una casa. Se cree que ya tendría el niño Jesús, ya tendría aproximadamente 2 años, aproximadamente. 18 meses tal vez. Y se menciona al niño y a su madre. Se postraron y adoraron. ¿Eran cristianos los magos? ¿Eran judíos los magos? No, ¿Qué relación tenían con la religión judía los magos? No se dice absolutamente ninguna, supuestamente, si venían de Oriente, de Babilonia, de Persia, eran paganos, pero adoraron al Señor y les ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, se volvieron por otro lugar, por otro camino. Bueno, ¿para qué sirvió esos presentes? Fundamentalmente el oro, ¿para qué sirvió? Para que la familia de Jesús pudiera huir a Egipto
por revelación en sueños, porque Herodes mandó a matar a todos los niños menores hasta 2 años. Belén y a sus alrededores, Jerusalén, toda esa región. ¿Casualidad? El oro, el oro que trajeron fue valioso para ellos para poder costear el viaje. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todo fue hecho por él y para él. Si el oro es valioso hoy, es por este tipo de cosas. Si no, tal vez tendríamos anillos de cobre o de bronce. Bueno, la matanza de los inocentes, eh, eh, Mateo 2, 16, 17, se vio burlado, se vio ofendido Herodes, entonces mandó a matar a todos los niños hasta 2 años. ¿Cuándo vemos un episodio parecido nosotros? En el Antiguo Testamento, cuando nace Con- Moisés, ¿se acuerdan? Claro, que Faraón manda matar a todos. Evidentemente, cuando está por surgir un libertador para el pueblo, un líder para el pueblo, el diablo hace posible o trata de hacer lo posible para que eso no suceda. Pero gracias a Dios, que Dios es mucho más poderoso. Bueno, sabemos cómo el ángel advierte a la familia, ellos huyen a Egipto, hay una gran mortandad, hay una profecía que habla acerca de Raquel, que llora por sus hijos. Raquel es el lugar de Belén donde está enterrada Raquel, y como sin miramientos, este Herodes sanguinario manda a matar a los niños. La matanza, la famosa matanza de los inocentes, de los niños. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? ¿Cómo se salva Juan el Bautista? Si Juan el Bautista tenía 6 meses, era mayor 6 meses que Jesús. Eran parientes, ¿recuerdan? Eran parientes. Algunos dicen que eran primos, pero eran parientes. ¿Cómo es que se salva Juan el Bautista? Bueno, por, por la información que tenemos nosotros, que él estuvo sirviendo en el desierto y vivía en el desierto, es muy probable, es muy posible que Juan el Bautista con su familia hayan huido al desierto de Judea. Ahí no tenía jurisdicción Herodes. Era una zona que estaba en conflicto también. Porque después lo vemos nosotros andando por el desierto y se transformó en una persona del desierto, con una característica muy particular. Se cree, y esto lo afirma Flavio Josefo, no está en la escritura. Cuando Jesús, cuando Jesús confronta a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, y le dice que la sangre de Abel, el primer homicida, y de Zacarías, hijo de Bedequías, que son responsables ellos de la muerte de ellos, se estima que ese Zacarías es el papá de Juan el Bautista, que fue muerto en este episodio, en el marco de este episodio en el templo. Mientras, pues, dice que se cree, se piensa, se especula con que fue entregado por los mismos religiosos. Por eso que el mensaje de Juan el Bautista es en contra de los religiosos. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Arrepentidos, generación de víboras, ¿no es cierto? Bueno, se cree que este Zacarías, que como tenía el nombre, algunos creen que es el Zacarías de los profetas menores, pero otros creen que es el Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que en este episodio justamente fue mandado a matar por Herodes y en- asociado con los religiosos. Bien, van a Egipto y después, por revelación otra vez del ángel, vuelven a su ya por fin residencia en Nazaret. Y es ahí donde ya Jesús va a pasar su juventud, su niñez y su juventud en Nazaret. Mateo capítulo 2, Lucas 2, hablan del regreso de su familia a Nazaret. De acá
mejor dicho, desde los 12 años, a los 12 años se lo menciona Jesús en el templo, disputando con los doctores de la ley, ¿no? Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén, como era la costumbre de todas las familias, ir a Jerusalén, ir al templo, para la fiesta de la Pascua, sobre todo. Cuando cumplió 12 años fueron allá, según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes conocidos y no lo encontraron. Volviendo a Jerusalén en busca de él, al cabo, perdón, de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que le veían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dice su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, porque me buscáis, no sabían que tengo que estar ocupados en los asuntos de mi padre. ¿Cómo presenta Lucas a Jesús? Como el Hijo de Dios, como el hombre El perfecto. hombre Y acá está perfecto. diciendo qué cosa Jesús, qué dice Jesús. En los asuntos de mi Padre. Confirmando una vez más cómo presenta Lucas. Y dice que el niño crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Termino con esta última reflexión. Crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Hay dos tipos de relaciones. Una es vertical y otra es horizontal. La vertical tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y eso lo vamos a ver permanentemente en el ministerio de Jesús. Y la horizontal tiene que ver con nuestro entorno. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor de los mandamientos, y él le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después dice, y el segundo semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo, sí, digo bien, como a ti mismo. Eso tiene que ver esto, y esto es el resumen de toda la ley y el resumen de todos los profetas. No existe una relación con Dios buena, sana, si no tenemos una buena relación con el entorno, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Ninguno de nosotros puede decir que tiene una buena relación con Dios si tiene una relación pésima con sus padres, o si tiene una relación pésima con sus hijos, o si tiene una relación pésima con sus hermanos. De modo que es tan importante nuestra relación vertical como nuestra relación horizontal. Terminamos acá por esta noche. El parcial es hasta acá, hasta Lucas capítulo 2, todo lo que hemos visto. Va a estar el video ya subido para mañana para que aquellos que quieran repasar por el video, pero por favor no dejen para último momento porque es muy difícil estudiar todo el último día o las últimas horas. Ahora sí, se encuentra Andrea. Perdón, Pablo. Perdón. Decime, Pablo. Eh, hay versión, cuando decís en los anuncios de mi padre, hay versiones de la Biblia que hablan en los negocios de mi padre. No es Sí, necesario estar. sí. En- que o sea, abre un espectro muy grande en cuanto a especulaciones de un montón de predicaciones y bla, 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 y de gente que piensa que por ahí toma esto de la Biblia como un negocio y no entiende que es el negocio de las almas, de lo que Jesús está hablando. Em, que lamentablemente el que no conoce toma esto como el negocio del dinero. Por eso, una acotación nada más. Gracias, Pablo. Gracias. Es la famosa teología la teología empresarial.
que es está muy emparentada con la teología de la prosperidad. Es decir, que todo es negocio. Que vos, por ser cristiano, tenés que ser un experto en negocios, en inversiones. Es una corriente. Sí, sí, es verdad. Y en realidad, todo lo que enseña Jesús, todo, es acerca del reino. Y que tiene que ver fundamentalmente con lo espiritual. De hecho, Mateo, Mateo 3:33 o sí, no, perdón, 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay un principio para todo y una prioridad, es buscar el reino de Dios, que no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con una prioridad de buscar el reino, la cuestión espiritual, para que lo demás después venga por añadidura. Gracias, Pablo, por el aporte. ¿Alguien más quiere hacer alguna Pastor, pregunta? sí, yo le quería decir algo. Sí, Patricia. Mire, pastor, yo el jueves que viene tengo mi hija que tuvo un accidente y la operan el jueves, si Dios quiere, a mi niña jugando a la pelota se rompió los ligamentos, el peroné, un deslizamiento terrible y la van a operar el jueves. Yo como tengo que, no sé si voy a poder estar realmente en la prueba, por eso quería preguntarle eso. Yo voy a primer año, es la primera vez que tengo virtual, entonces no sé mucho, por eso quería consultarle. Bueno, Patricia, para estos casos, que son casos excepcionales, lo puede hacer después. Seguramente Nadia, o la directora, el director, le va Ajá, a dar el perfecto, parcial y lo puede hacer después. Para estos casos contemplamos trabajo, enfermedades, se puede hacer después. En lo posible es importante que lo hagamos todos juntos, porque además tiene un tiempo eso. Y cuando ustedes lo entregan, ya marca el tiempo que lo entregan. Está perfecto. datado, ¿sí? Sí, Bueno, bueno, oramos, entonces, muchísimas gracias. Patricia, oramos por su hija. Ay, gracias, gracias. ¿Alguien más necesita alguna pregunta hacer? Pastor, yo le hago una consulta. En cuanto al tema de dar el presente, ¿hay que hacer algo, mandar algún mensaje, algo, o solo con estar conectado es suficiente? De eso se encargan los directores, pero con la conexión ya tenemos en cuenta, eh, pero en realidad es más a conciencia que otra cosa. O sea, ustedes, ¿me escuchan? Los perdí, ¿me escuchan? Sí, 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 pastor, pastor, lo te escuchamos. escuchamos. Bueno, se me congeló todo acá. En realidad, esto es a conciencia y uno tiene que saber que tiene que estar, primero, por respeto al Señor, segundo, por respeto al instituto y tercero, por respeto al presente, ¿sí? Bueno, pero contemplamos casos especiales que no pueden estar por situaciones especiales, pero eh, apelamos mucho al criterio, al buen criterio y la buena voluntad de todos ustedes, porque esto si no, no se podría hacer de esta manera. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, pastor, lo sí, escuchamos. sí, Sí, sí. sí, 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 pastor. pastor. sí Bueno, entendemos perfecto. perfecto, perfecto. Sí, se entiende perfecto, Rubén. Bueno, porque Pastor, no sé por qué me congelé acá, pero bueno, estoy congelado. Y lo que dijiste también se entiende, porque en sí es, el aprender es un tema de escuchar y responder también. Eh, Perdón, pastor, repetime, Pablo, ¿eras vos? Repetime. No, que se entiende lo que dijiste, porque el aprender es un tema, si bien es una buena herramienta, yo le dije a Florence o también a Diego, que en su momento por ahí no se puede el grabar la clase, yo por ahí voy al laburo y me voy escuchando y no puedo estar porque tengo a mis hijos y bla, bla, bla. Por ahí en algún momento está bueno esa herramienta, pero sí es necesario estar
por el simple hecho de la pregunta es la respuesta al conocimiento, o sea, me parece a mí, no sé. Sí, sí, Si te tal cual, preguntamos Pablo, tal poco, cual. Lo que pasa es que me parece que uno tiene que hacerse la es una idea. clase que te pregunta poco, porque creo que hay un montón de cosas para preguntarte. Va demasiado rápido. No, no fue un palo, ¿eh? Vas rápido. Te preguntamos poco, eso lo quiero decir. Bueno, bueno, no, no, pero por favor, yo no tengo problema en que ustedes me interrumpan y podamos intercambiar. Lo que pasa es que eh, no quiero que se pierda tampoco la dinámica, pero no hay problema con las preguntas, al contrario, es un espacio para hacer preguntas. No se hacen preguntas acá, no hay otra manera, otra forma de preguntar. Y normalmente podemos dar las respuestas, pero en ocasiones tal vez no las podamos dar. Y les decimos como seguimos siendo aprendices todavía, que cuando tengamos la respuesta se la damos. Patricia, Gracias, Rubén. Pastor, yo soy Silvia Villegas sí, y no hice la primer clase porque me entregaron el sábado el material. ¿Cómo puedo hacer para recuperar esa clase? pídale a la directora o al director que tiene la primera clase y ya fue distribuida, ya está grabada y distribuida. Ah, bueno, muchísimas No, no, por favor, por favor. Lo que quería terminar diciendo para cerrar es que tenemos que hacernos la idea de que nosotros por ahí tenemos que ir a una universidad o tenemos que ir a un colegio secundario o lo que fuera. Tenemos que viajar, tenemos que hacer la presencialidad y por ahí no tenemos la oportunidad de grabar o tener la grabación. Con lo cual tenemos que contemplar eso, que esto es un beneficio, pero por ser un beneficio uno tiene que aprovecharlo, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Ahora se encuentra Andrea Arellano o todavía está caminando o está en viaje? Hola, Andrea, ¿estás? Bueno, evidentemente hoy no coincido con... ¿Luis Romero se encuentra? Pastor Luis Romero, ¿te encontrás por ahí? Ahí puso que sí, pastor, que sí está. Andrea, ahí puso en el chat que sí está. Bueno, te tengo que desmutear entonces. Bueno, bueno. Bueno, Andrea, ¿estás? ¿Puedes hablar? ¿O tenés problemas con el sonido? Yo te vi, Andrea, yo te vi. Ok, está activando el micrófono. Puede ser el micrófono, Sí, sí, pastor. sí, sí, sí. Disculpe, porque yo he querido poner el micrófono toda la noche y Ajá. recién ahora he podido... Pero eh, eso es porque falta oración, me parece. No. Puede ser. No, pero estaba, yo la vi. Ujú. Bueno, Andrea, Hola, hola, ¿estás? ¿se me escucha? Ahora sí, sos Ahí más está, difícil que Messi vos. Bueno, ¿podés despedirnos por favor con una oración? no ¿Sos hay tan problema. amable? Bien. Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque nos diste la oportunidad de tener esta clase, de poder conectarnos el día de hoy. Te doy gracias por lo que estamos aprendiendo acerca más de ti, Señor. Te doy gracias por este momento que tenemos juntos en comunión. Te doy gracias también por la vida del pastor que nos está dando la clase, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros y que podamos conectarnos en la siguiente clase, Señor, para seguir aprendiendo más de ti. Te doy gracias por este momento, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones para todos. Buen fin de bendiciones, pastor. semana. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Chao Dios les Lili. bendiga a Bendiciones, todos. Chao pastor. Luis. Buenas noches. Bendiciones, Bye, pastor. pastor. Bendiciones.
Ah, Dios le bendiga. bendiciones, pastor, que esté bien. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga mucho. Pastor, Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones al grupo, al pastor. Bendiciones. Buenas noches, Hola, bendiciones. bendiciones, pastor. Buenas noches, bendiciones. Pastor Sí, Rubén, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, adelante. Eh, eh, hace unos días le escribí por Instagram, por ahí si podrías mirarlo en algún momento. Más que nada para unas recomendaciones de libros. Sí. Perdón, ¿con quién no te tengo? A ver, Ariel, Ariel Arista, a ver. Ah, perdón. Ariel. Ah, Ahí estoy. Ariel, sí. Sí. Era para preguntarte, viste, sobre libros de teología y Ariel, te demás. tengo, te tengo del Sí. Congreso de Jóvenes, ¿puede ser? Del Congreso de Jóvenes de Sierra de la Ventana también. Sí, sí. Ah, bien. Yo Sí, sabía que estuvimos tenías sentados cara, juntos ahí charlando. Sí, sí. tenías cara de ventanero. No, soy de La Prida, de Javier Ah, Arellano sí. acá. Sí, sí. Y nada, con respecto a algo que iniciaste hoy hablando sobre el casamiento, como que muchos no se casan, Mm. sacamos fecha con mi novia ya para casarnos, así que Epa. gracias a Dios. Sí, sí. Bueno, bueno. Así Bueno, que muy pronto. Eh, bueno. bueno, ahí si después tenés un tiempo, porque veo que, a ver, puedo reconocer de que sos una persona muy ocupada, al igual que todos, ¿no? Pero por ahí si ves los mensajes me recomendaba un par de libros, ahora me compré un manual bíblico y estoy por comprar el comentario bíblico de Matthew Henry. Eh, Bien, bien. pero bueno, por ahí si me podés recomendar un par de libros más, ¿viste? Sí, Como cómo no, para, Ariel. por Cómo favor. no, con todo Bueno, gusto, con todo gusto. Sí, sí, es muy bueno bueno. tener, sobre todo los que creemos que somos llamados a administrar, es bueno tener material, siempre es importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, es como que la Biblia queda chica, ¿viste? Y querés conocer más. A ver, No, no es que no, queda chica, sino que eh, quizá me expreso mal, ¿no? Pero eh, llega un punto que querés más y querés no solo leer más, sino interpretar mejor, porque eh, pasa mucho, ¿viste? De las malas interpretaciones por la falta de conocimiento, ¿viste? sí, Eh, como, como se habla en el Antiguo Testamento ahí, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. sí. Entonces, es como que no quiero ser muy eh, inculto en las cosas de Dios. No, no, Eh, no. No, igual, de todas maneras, déjame decirte que la Biblia explica Biblia. Biblia explica Biblia. Es decir, para tal cual, nosotros tal lo cual. más importante es la Biblia, es la base fundamental. Algunos comentarios son buenos, diccionarios son muy buenos, pero Ujú. siempre, siempre la Biblia es el norte. Lo otro es una apoyatura, digamos, es Claro, claro. es un recurso más, pero Sí, sí. son muy buenos, son muy buenos, sí, sí. Bien. Y además la historia también, eso es interesante, ¿viste? Los tiempos, el contexto, es algo que me interesa mucho también. Fundamental. Eh, Sí, tema sí, sí. eh, ¿cómo sería? Viste que el diccionario de la palabra en el idioma original eso es muy importante también para saber qué es lo que quería decir el escritor en ese momento. O sea, a pesar de que Dios es el que exhala, ¿no? La palabra a través Ujú, del escritor, pero ujú. también el porqué de esa palabra y en ese momento. Eso también Tal algo que me cual. interesa mucho. Tal cual. En principio, lo Así más que, importante, ¿sabes qué? Son los diccionarios, porque los diccionarios te hacen entender el verdadero significado de las palabras, porque hay palabras que tienen siete, ocho, hasta siete y ocho significados, tanto en hebreo como en griego. Eso es básico, fundamental. Y después algunos comentarios aportan algo, pero la ujú. lectura de la Biblia no se compara, porque la lectura de la Biblia es superior a todo lo demás. Lo otro es un aporte, un Sí, sí. acompañamiento. Y acá en el Instituto Bíblico, que es estudio sistemático, es un estudio sistemático, de menor a mayor, vas a ir aprendiendo, porque todo el material que tenemos es justamente para que el estudio sea sistemático.
Pero sí, te voy a Dale. dar algunos datos de algunos buenos libros, dale. Sí, cómo no. Dale, perfecto, pastor. Muchísimas gracias. Abrazo Bendiciones, grande. Dios lo Ariel. bendiga. Te mando un abrazo grande y cariños a tu novia. Bueno, muchas gracias, serán dado. Saluda a Flor. Bueno, muchas gracias. Sí. Qué clase linda, pero me falta la primera.